Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdos plenarios, 6 proyectos de resolución y un proyecto de aprobación del laudo convenio tribunal, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte denunciante es el representante del PRI ante el Consejo Distrital Electoral 21 del IEPC, el denunciado Marcos Efrén Parra Gómez. En el segundo asunto, el denunciante es el candidato a presidente municipal de Chalpatláhuac por el partido Movimiento Ciudadano. El denunciado es el Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora es el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital Electoral número 12 del IEPC, la autoridad responsable de la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Marisela Morales Ortiz, la denunciada Sandra Velázquez Lara, presidente municipal de Pilcaya y candidata a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte actuada es Eleazar Marín Quebrado. La parte de responsable es Efrén Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz. En el siguiente asunto, la parte actual es Juan Gabriel de Aquino Plácido y otras personas, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actual es Marisela Morales Ortiz y la parte denunciada es Sandra Velázquez Lara, candidata del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte denunciante es Eleazar Marín Quebrado. Los denunciados son Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento de Telolapan, respectivamente. El último asunto corresponde a un laudo convenio tribunal, donde nos firmará José Margarito Barrios Delgado y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con la precisión de que el proyecto relativo al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 198, diagonal 2021, ha sido retirado para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 2 asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo de las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario por el que se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero realizar diversas diligencias de investigación en el expediente IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 10, diagonal 2021, derivado de la resolución dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JE-24, diagonal 2021. En la citada resolución, la Sala Regional decretó que este órgano jurisdiccional debía ordenar al Instituto Electoral la realización de las investigaciones, diligencias, emplazamientos y demás actividades necesarias con el fin de examinar los hechos denunciados por el Partido Revolucionario Institucional y las posibles infracciones en materia electoral que pudieran desprenderse de estos, independientemente de aquellos que expresamente hubieran sido denunciados. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone ordenar al Instituto Electoral, a través de la coordinación de lo contencioso electoral, recabar la información necesaria para determinar si el denunciado
Marcos Efrén Parra Gómez, en el mes de marzo tenía la calidad de precandidato a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón, o bien si dicho denunciado manifestó su intención de contender por la reelección en el citado municipio. Además, requerir al director del DIF municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, los lineamientos y operación del programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre 2021, aplicado en la distribución de despensa realizada el día 5 de marzo, así como el padrón de beneficiarios de dicho programa en las comunidades de Zacatecolotla, Teacalco y Axixintla. Aunado a ello, solicitar al secretario general del Ayuntamiento del citado municipio información respecto a si se presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado con motivo del incidente suscitado en la comunidad de Juliantla, Guerrero, así como realizar cualquier diligencia de investigación que estime necesaria. Para lo cual, se propone otorgar a la autoridad instructora un plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del presente acuerdo plenario, bajo el apercibimiento de que en caso de no cumplir sin causa justificada dentro de dicho plazo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción segunda del artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación, consistente en una amonestación. Por lo anterior, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se ordena al Instituto Electoral que a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dé cumplimiento a lo precisado en el considerando tercero del presente acuerdo. Segundo, remítase el expediente a la autoridad instructora para su debida integración, para que una vez cumplido lo ordenado lo devuelva a este tribunal electoral dentro del plazo otorgado. Tercero, se ordena dejar copia certificada del expediente en la Secretaría General de Acuerdos para los efectos legales conducentes. Cuarto, informes a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la presente determinación. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario en el juicio de inconformidad iniciado por Edmundo Delgado Gallardo, candidato a presidente municipal de Xalpatláhuac por Movimiento Ciudadano, en contra del Consejo Distrital Electoral 28, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort. En el proyecto de cuentas se propone reencauzar la demanda de presente juicio de inconformidad para que sea sustanciada como juicio electoral ciudadano, por ser este el medio de impugnación idóneo para resolver la inconformidad planteada. Es la cuenta de los plenarios, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sígase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 31 del 2021 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El presente medio de impugnación fue interpuesto por Christopher Torres Ríos en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital Electoral 12 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en contra del acuerdo de desechamiento del 31 de mayo emitido en el expediente IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 56, diagonal 2021. En el proyecto se propone declarar inoperante e infundado el agravio expuesto por la parte recurrente, ya que resulta genérico, no ataca las consideraciones del acuerdo impugnado, es decir, no se formula un ataque a los argumentos en los que se apoya el acuerdo impugnado, ello sumado a que la parte actual no cumple con la obligación procesal de establecer razonamientos y hechos con los que explique la ilegalidad que aduce, lo cual no ocurre en el presente caso.
Infundado porque el agravio que hace valer consiste primordialmente en que, desde la perspectiva del recurrente, la responsable no estaba facultada para desechar la queja. Sin embargo, tal desechamiento encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 429 de la Ley Electoral Local, porque la denuncia se basó solamente en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, sin que pudieran ser confirmadas en cuanto a su veracidad por otro medio, por lo cual resulta en una denuncia proveída de frivolidad. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que la responsable no infringió normatividad alguna con la emisión del mismo. Por lo expuesto y fundado, resuelve, único, se confirma la resolución impugnada. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilar Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. La cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 46 de 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja fue presentado por Marisela Morales Ortiz en contra de la ciudadana Sandra Velázquez Lara en su carácter de presidenta municipal de Pilcaya Guerrero y candidata a la reelección por el Partido Acción Nacional por presunta inobservancia de la prohibición del uso de programas sociales durante los 15 días previos a la jornada electoral. Al respecto y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que son inexistentes los hechos denunciados atribuidos a la denunciada Sandra Velázquez Lara, puesto que del estudio del enlace motivo de la denuncia, así como del disco compacto, se advierte que no son suficientes para acreditar los hechos denunciados consistentes en la inobservancia de la suspensión de la difusión de programas sociales durante los 15 días previos a la jornada electoral, puesto que dichos enlaces únicamente comprueban la existencia del sitio web sin que se adviertan circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que, al no estar acreditados los hechos motivos de la queja, es que se propone tener por inexistente lo denunciado. Resuelve, único, son inexistentes las infracciones atribuidas a la ciudadana Sandra Velázquez Lara de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta presentada. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TEE, /GEC, /213, /2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Juan Gabriel de Aquino Plácido y otras personas en contra del acuerdo 177, /SO, /26-05-2021,
por el que se aprueba la respuesta a la petición formulada por autoridades civiles y agrarias del municipio de San Luis Zacatlán en relación a la elección de sus autoridades municipales bajo el sistema de usos y costumbres. En el proyecto se propone declarar la presentación oportuna del juicio electoral ciudadano que nos ocupa, considerando que los actores son de diversos pueblos originarios del municipio de San Luis Zacatlán Guerrero, y dado los obstáculos técnicos y circunstancias geográficas que prevalecen en dicho municipio, se estima que un día más de los 4 días establecidos es un tiempo razonable y justificado para declarar la oportunidad de la presentación, garantizando con ello el acceso a la justicia. Por cuanto a los agravios, se propone declarar infundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado adolece de la falta de fundamentación y motivación, en virtud de que, contrario a lo que afirma la parte actora, la autoridad responsable sí fundó y motivó el acuerdo impugnado, esto es, citó la normativa que consideró aplicable para fundar su decisión y explicó el motivo del porqué, fundamentos que no fueron cuestionados en su aplicabilidad y consideraciones por los actores. Por otra parte, en relación al agravio referente a que la autoridad responsable faltó a su deber de actuar en la protección de los derechos a un trato digno de los ahora actores, estableciendo medidas a fin de que puedan participar en las próximas elecciones como candidatos de elección popular a través de los partidos políticos, candidaturas independientes o elección por usos y costumbres, considerando los mecanismos mediante los cuales se respete su autonomía y libre determinación para la selección de sus candidatos a los cargos de elección popular, se propone declararlo inoperante, toda vez que tal planteamiento no fue expuesto en el escrito de solicitud presentado ante el Instituto Electoral, por lo que resultan argumentos novedosos y, por tanto, no son susceptibles de ser analizados en el presente juicio. Por cuanto al agravio consistente en la omisión de la autoridad responsable de establecer fechas y plazos para el inicio del proceso de consulta previsto en el libro quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, se propone declararlo fundado. En el proyecto se razona que en el acuerdo 177, diagonal CO, diagonal 26-05-2021, la autoridad responsable declaró la improcedencia de realizar lo solicitado en la petición de fecha 11 de mayo de 2021, signado por autoridades civiles y ejidales del municipio de San Luis Zacatlán Guerrero, consistente en realizar la selección de representantes a la integración del ayuntamiento a través del sistema de usos y costumbres, así como posponer la celebración de las elecciones para el ayuntamiento de San Luis Zacatlán Guerrero el próximo 6 de junio de 2021, y en el punto resolutivo segundo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana para que, a través de la coordinación de sistemas normativos pluriculturales, elabore una propuesta de trabajo calendario para los trabajos relativos a la consulta, específicamente por cuanto hace a las actividades inherentes a los mecanismos consultivos en el municipio de San Luis Zacatlán Guerrero. No obstante, si bien la autoridad responsable, Consejo General del Instituto Electoral, se pronunció respecto del inicio de los trabajos relativos a la elaboración de la propuesta de trabajo y calendario relativos a la consulta, efectivamente no determinó una fecha de inicio. Por lo que al realizar tal mandato sin que se haya determinado la fecha a partir de la cual se iniciarían las actividades, esto es, sin haberle fijado un plazo al área técnica para la presentación del proyecto del calendario y de la ruta de trabajo correspondiente, impide la materialización del derecho que les ha sido reconocido a los actores por parte de la autoridad electoral. Por tanto, lo procedente es ordenar a la autoridad responsable modifique el acuerdo 177 diagonal CO diagonal 26-05-2021 para el efecto de que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución modifique el acuerdo impugnado y determine un plazo para que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, a través de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales, presente a la Comisión de Sistemas Normativos Internos una propuesta de trabajo calendario para los trabajos relativos a la consulta, específicamente por cuanto hace a las actividades inherentes a los mecanismos consultivos en el municipio de San Luis Zacatlán Guerrero, y determine la fecha a partir de la cual iniciarán las actividades relativas al inicio del proceso de consulta en el municipio de San Luis Zacatlán Guerrero. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero modificar el acuerdo 177 diagonal CO diagonal 26-05-2021 por el que se aprueba la respuesta a la petición formulada por autoridades civiles y agrarias del municipio de San Luis Zacatlán Guerrero en relación a la elección de sus autoridades municipales bajo el sistema de usos y costumbres, de conformidad con los razonamientos vertidos en el considerando quinto de la presente resolución y para los efectos establecidos en la parte infine de la sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias.
compañero secretario general, compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Armadillo Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 45 del presente año que presenta la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. El procedimiento especial sancionador fue iniciado con motivo de la queja presentada por Marisela Morales Ortiz ante el Consejo Distrital 21, con sede en Taxco de Alarcón, por presuntas violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda electoral durante las campañas electorales en contra de Sandra Velázquez Lara, presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero. En el proyecto de cuenta, la quejosa denuncia a la presidenta municipal de Pilcaya porque el 2 de junio inició la construcción de una obra en la calle del Silencio, barrio de San Felipe, frente al cementerio, con elementos y empleados del ayuntamiento. El motivo de la denuncia es porque los vecinos de dicha calle pidieron la pavimentación a cambio de votar por su reelección, por lo cual esa obra debería estar terminada antes de la elección. El artículo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se interrumpirán durante los 15 días previos a la elección la entrega ordinaria o extraordinaria de materiales, alimentos o cualquier otro elemento que forme parte de programas asistenciales o de gestión y desarrollo social, salvo los de extrema urgencia. En el proyecto se razona que la construcción de la calle frente al cementerio de la cabecera municipal no se trata de entregas materiales, alimentos o cualquier otro elemento de programas asistenciales o de gestión y desarrollo social, por lo que la conducta denunciada no puede encuadrarse en la porción normativa prohibitiva del artículo 291 de la Ley Electoral. Por consecuencia, se concluye que no es posible atribuir responsabilidad alguna a la denunciada Sandra Velázquez Lara, presidencia municipal de Pilcaya, por el hecho motivo de la denuncia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Armadillo Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador en el expediente TE/PES/05/2020, que analiza presuntos actos o omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de Eleazar Marín Quebrado, síndica del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, realizada por los ciudadanos Efren Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento anotado respectivamente. Del escrito de denuncia se desprende que el hecho planteado por la denunciante lo hace consistir en acciones, omisiones y tolerancia basados en elementos de género ejercidos en su detrimento dentro de la esfera pública por diversos funcionarios municipales
del Ayuntamiento de Telolapan, Guerrero, con el objeto o resultado de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo que constituyen violencia psicológica. Así, se atendió el hecho relacionado con los actos que, en consideración de la denunciante, se configuran como violencia política en razón de género en su contra y no permiten el normal desempeño de sus funciones, realizando su estudio de forma conjunta respecto de los hechos y las pruebas que ofreció y las que fueron recabadas por la Autoridad Administrativa Electoral en la integración del expediente, considerando sobre todo una perspectiva de género en favor de la síndica denunciante, como fue ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del 18 de febrero del presente año en el expediente SCM-JS-222/2020 y acumulado, punto 1.12, resolución que revoca la sentencia dictada por este órgano de justicia electoral del 24 de noviembre del 2020, ordenando reponer el procedimiento. De ahí que este tribunal estima que los planteamientos a resolver consisten en determinar si la obstrucción de funciones referidas por la denunciante se basan o tienen origen en violencia política en razón de género en su carácter de síndica procuradora y si tal conducta se debe responsabilizar a los denunciados Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cubas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento de Telolapan, respectivamente. Lo cual, con el cúmulo de pruebas desahogadas, quedó demostrada la obstrucción en grado parcial de las facultades inherentes al cargo de síndica que tiene la denunciante y tales actos configuran violencia política en razón de género al acreditarse los elementos que la actualizan en el debate político, tal como lo estatuye la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político al concurrir los siguientes elementos. 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas. 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. 4. Tiene por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y 5. Se basa en elementos de género, es decir, 1. Se dirige a una mujer por ser mujer. 2. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres. 3. Afecta desproporcionalmente a las mujeres. Ello, tomando en cuenta el análisis a los documentos desahogados en el procedimiento, donde no consta la autorización de la síndica o se advierte pero sin el sello correspondiente, arroja una presunción de que todos los actos fueron realizados sin su autorización o involucramiento o se hicieron simulando su participación, afectando su derecho político electoral relacionado con el ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 77, fracciones 1, 4, 6 y 10 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Guerrero, lo que le ha impedido ejercer de manera plena, efectiva y real el cargo para el cual fue electa, pues las funciones referidas le corresponden en exclusiva y de forma unipersonal a ella e implican su participación en la toma de decisiones relevantes. Lo anterior, concatenado con el resultado de la pericia en materia de psicología, se tiene por acreditada la violencia política de género en su modalidad de violencia psicológica, dado que el hecho denunciado sucede en el marco del ejercicio del cargo público que ocupa la denunciante como síndica procuradora del Ayuntamiento del municipio de Telolapan, Guerrero, es efectuado por colegas de trabajo y se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en la denunciante como mujer, lo que constituye la referida violencia política por razón de género. Premisa que se robustece con la diligencia del 10 de noviembre de 2020, en la que el titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desahogó las inspecciones ordenadas en las direcciones electrónicas señaladas en la resolución, que por lo determinado por la Sala Regional son indicativos de una campaña de desprestigio que con independencia de su autoría inciden en el ánimo de la población y la imagen que ésta tiene de la síndica, en un punto del tiempo específico y en un contexto, según denuncia, de enfrentamiento con quienes ocupan la presidencia, la tesorería y la secretaría general. De ahí que con los elementos de prueba desahogados y valorados sea posible llegar a la determinación consistente en que se
se ha ejercido violencia política en razón de género contra la quejosa Eleazar Marín Quebrado. Sin que obste el hecho de que la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, iniciada con motivo de la denuncia presentada por el Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado por el delito de falsificación, alteración y uso indebido de documentos y lo que resulte, cometidos en agravios de Eleazar Marín Quebrado, no se encuentre concluida, ya que la consecuencia al que llegue la autoridad investigadora será para tener por acreditado o no la comisión de un probable delito, mismo que será calificado con la correspondiente pena o sanción que rige el ordenamiento jurídico penal, totalmente independiente de la sanción impuesta a los denunciados en el presente procedimiento especial sancionador. Ahora bien, es preciso señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de los ciudadanos Efraín Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento de Teoloapan Guerrero. Sin embargo, obra en autos la documental pública consistente en el acta de defunción de Gerardo Rendón Juárez, de la que se advierte que falleció el 21 de febrero del presente año. En consecuencia, la sanción que pudiera corresponder al fallecido no es posible jurídicamente imponerla. Por ende, dada la responsabilidad por violencia política en razón de género, se considera procedente imponer una amonestación pública a los ciudadanos Efraín Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente y tesorero del Ayuntamiento anotado, respectivamente, en términos del artículo 416, fracción primera de la Ley de Instituciones Locales. En relación a las medidas de reparación, además de ordenarles a los antes mencionados que se abstengan de realizar acciones o omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de Eleazar Marín Quebrado en su carácter de síndica del ayuntamiento referido. Además, a cuenta del Ayuntamiento de Teoloapan Guerrero, se deberá sufragar los gastos que se generen de las sesiones de terapia para la recuperación de la quejosa ante una institución pública estatal. También, conforme a lo establecido en el recurso de reconsideración sub-rec 91/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resulta ilustrativa para el presente, lo procedente es darle vista al Consejo General del IEPC para que, conforme con lo establecido en el acuerdo INE/CG 269/2020, por el que se aprobaron los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, una vez que este fallo sea firme, registre por 6 meses a los ciudadanos Efraín Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente y tesorero del Ayuntamiento anotado, respectivamente, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y conforme a sus propios lineamientos, realiza la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para efecto de que se inscriba en el Registro Nacional. Para dichos efectos, la Autoridad Administrativa Electoral deberá considerar que en términos de lo señalado por el artículo 11, inciso A, de los lineamientos para integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la falta atribuida a los denunciados debe considerarse como leve especial en atención a que se dio de manera sistemática contra una mujer en el ejercicio de su encargo. Por lo expuesto, se proponen como puntos resolutivos. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a los ciudadanos Efraín Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente y tesorero del Ayuntamiento de Teoloapan Guerrero, respectivamente, al acreditarse la violencia política en razón de género en agravio de Eleazar Marín Quebrado, síndica del Ayuntamiento anotado. Segundo, se impone a los denunciados Efraín Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente y tesorero del Ayuntamiento anotado, respectivamente, una amonestación pública en términos del artículo 416, fracción primera de la Ley de Instituciones Locales. Tercero, se ordena al IEPC que una vez que sea firme la presente sentencia, registre por 6 meses a los ciudadanos Efraín Ángel Romero Sotelo y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente y tesorero del Ayuntamiento anotado, respectivamente, en el Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y conforme a sus propios lineamientos, realiza la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para efecto de que también se inscriba en el Registro Nacional. Cuarto, además, a cuenta del Ayuntamiento de Teoloapan, se deberá sufragar los gastos que se generen de las sesiones de terapia para la recuperación de la quejosa ante una institución pública estatal. Quinto,
Con copia debidamente certificada de la presente sentencia, infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento de su resolución de 18 de febrero del presente año en el expediente SCM-JS-222-2020 y acumulado. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, compañero secretario general, compañeras magistradas, compañero magistrado. Está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa. Adelante, compañera. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero anticipar mi voto en contra, en razón de que en noviembre pasado voté en favor de una resolución en este procedimiento especial 05, convencida de que efectivamente había omisiones y acciones que obstruían el ejercicio del cargo parcialmente para la demandante. La sala regional Ciudad de México, al revocarnos esta primera resolución del tribunal, mandata juzgar con perspectiva de género y reponer el procedimiento. No nos está ordenando juzgar por violencia política. Nos dice que con perspectiva de género. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo ni en la parte argumentativa ni en la resolutiva? Porque malentendiendo este mandato, en la reposición del procedimiento, creo que buscando la acreditación de la violencia política en razón de género, se dejan de observar garantías del debido proceso. Y esto en relación a la demandante, a los demandados, incluso al Instituto Electoral del Estado a través de su unidad de lo contencioso, quienes han ejercido su derecho a través de juicios electorales ciudadanos que tenemos aún sub judice. Por estos motivos, no comparto en esta ocasión el proyecto que se nos presenta. Y la argumentación detallada la tendrán en mi voto particular, que solicito se adjunte a la presente resolución. Gracias. Concluye, compañera magistrada. En el orden, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? En el orden, la compañera magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. ¿Tiene el uso de la voz, compañera magistrada? Gracias, presidente. Buenas tardes, magistradas. Buenas tardes, magistrados. Buenas tardes a quienes nos siguen por nuestras transmisiones vía digital. Buenas tardes, señor secretario. Ustedes conocen mi formación, sin duda, siempre ha sido con las garantías y los derechos humanos de las mujeres. Y este asunto, desde que lo recibimos en el año 2020, comenté que era un asunto emblemático y en aquel momento yo también acompañé la resolución de que había una obstrucción de las funciones de la síndica procuradora por parte tanto de la presidencia como por algunos servidores públicos del propio ayuntamiento. Y también expliqué en aquel momento por qué desde mi punto de vista no se reunían los elementos principales para que hubiese violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esa resolución fue impugnada, se fue a la sala regional y la sala regional la revocó y efectivamente señaló que se había resuelto sin una perspectiva de género. Y basado en ello nos señaló que había que reponer el procedimiento y reiniciar nuevamente con la investigación.
Para mí lo inquietante es que nuevamente no veo la perspectiva de género. Al final de cuentas, efectivamente, en este caso se está proponiendo la resolución como fundado y que existe la violencia política contra la síndica y esto en razón de género. Sin embargo, veo las actuaciones y nuevamente no veo la perspectiva de género al momento de conducir tanto las investigaciones que se mandataron como al momento de concluir con todas estas probanzas que se hicieron a llegar. Y me explicaré un poco más adelante sobre estas actuaciones. Una cuestión y que también lo comento y por qué no acompaño el proyecto en su cuerpo, y por supuesto si no lo acompaño en el cuerpo y en los razonamientos, no llegaré a los resolutivos, y con esto no quiero decir que no diga que hay o no violencia política en este momento, sino simplemente digo que dentro del cuerpo no encuentro la perspectiva de género, y además están pendientes por resolver 2 juicios electorales ciudadanos que tenemos precisamente en este tribunal. Uno de los juicios electorales ciudadanos que tiene que ver con el haber ofrecido pruebas supervenientes y que fueron rechazadas por la coordinación de lo contencioso electoral, es decir, por la autoridad instructora. Y que ha sido motivo precisamente de que hayamos listado este especial sancionador en alguna ocasión y que haya salido de nuestro orden del día precisamente para darle cabida a las resoluciones de los juicios electorales ciudadanos, que están, por cierto, en otras ponencias y que también han sido materia de análisis y también han salido del orden del día de otras resoluciones con el fin de que pudiéramos empatar y embonar las resoluciones de los juicios de este juicio electoral, el 198, con la resolución del especial sancionador, para que de esa manera pudiéramos conjugar los 2 medios impugnativos. Recientemente, no recuerdo si fue ayer o fue el día de antier, nos llega nuevamente otro juicio electoral ciudadano que tiene que ver con la materia del especial sancionador y que tiene que ver con los pagos de un dictamen psicológico que se le están haciendo en un cobro a la víctima. Y yo sostengo que mientras no se resuelvan esos juicios electorales ciudadanos, nosotros no podemos estar en condiciones de resolver el especial sancionador, porque recordemos cuál es la naturaleza del especial sancionador. Y entonces tendrán que estarse o agotadas todas las cuestiones, no solamente las líneas de investigación, sino también todas las actuaciones que tienen que ver con la materia principal del juicio para que se pueda resolver este. Y también lo comentaba, yo no encuentro cómo podemos resolver la cuestión principal y dejar sub judice sin poder resolver los otros 2 juicios electorales ciudadanos. Entonces ya aquellos sin duda diríamos, bueno, y entonces ¿cuál va a ser la materia que habrá de resolver con los otros 2? No adelanto juicios, pero queda la pregunta en el aire. Y retomo lo que comentaba con ustedes de que yo sigo viendo que no está la perspectiva de género dentro de la resolución, insisto, aunque esta ya concluya que hay violencia política contra la síndica procuradora. Y vuelvo a insistir por tercera ocasión, sin que me esté pronunciando si hay o no hay violencia política, porque no es el momento aún. ¿Por qué no veo esta perspectiva? Miren, dentro de las indagatorias se solicitaron diferentes informes, tanto a la Fiscalía contra la Corrupción, al mismo presidente, que tiene que ver con la cuenta pública, la entrega de los informes semestrales,
también actuaciones con la Auditoría General del Estado. Tanto la Fiscalía contra la Corrupción como la Auditoría señalan que está todavía sin resolver las líneas de investigación que ellos tienen. Y por eso lo señalo, porque al final creo que esas indagatorias como que desviaron la investigación hacia una línea que no tenía nada que ver con la violencia política, y por ello se dice que aun cuando estén todavía en trámite, pues no influye en la resolución de este especial sancionador. La otra diligencia que se mandató fue realizar un dictamen, pero yo aquí no me pronunciaré sobre los pormenores del dictamen, dado la confidencialidad que debe de haber para con la víctima en cuanto a los resultados. Pero hablaré de manera general de que no encuentro contradicción en este dictamen. Y entonces, al no haber contradicción y, si me lo permiten, al no seguirse reglas ciertas sobre el desahogo del dictamen, entonces queda nuevamente esta indagatoria inconclusa. Y también observo dentro de las conclusiones de esta resolución que se apoya mucho esta sentencia en los resultados del dictamen psicológico, no solamente para señalar que hay una violencia psicológica, sino también se apoya para demostrar otros elementos para concluir, o de los elementos que ha establecido la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el protocolo para la atención de violencia política en razón de género. Estos 5 elementos, este dictamen se apoya mucho para poder comprobar otros elementos, y no es el dictamen el que va a comprobar otros elementos. El dictamen solamente lo que comprobará es si existe un tipo de violencia, pero además esta parte de la existencia de violencia tendrá que ser de tal manera que no haya confusión hacia no solo sobre sus resultados, sino también sobre el desarrollo mismo de la prueba. Y observo y advierto que desde las preguntas mismas, cuando se ofrece el dictamen, viene ciertos vicios para poder concluir con este dictamen que, insisto, no tendría que ser utilizado para la comprobación de otros elementos. En estas circunstancias, de estos análisis de estos elementos, si me lo permiten, nuevamente tendré que decir que yo no veo que haya hasta el momento, y por eso de aparto del proyecto, yo no veo hasta el momento probanzas de tal contundencia para establecer el principal elemento para la comprobación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Que sea una violencia para una mujer por ser mujer, que haya estereotipos o actitudes discriminatorias, que haya un impacto diferenciado o que este daño sea desproporcionado. Insisto, por cuarta, quinta vez, no significa que al momento en que yo esté señalando que no veo en este momento, no significa que no exista. Lo que yo digo es que hasta este momento, desde mi punto de vista, tendríamos que seguir con la indagatoria
para que esté completamente robustecidas todas las probanzas y todo lo que nos mandató la sala regional, y en este caso en específico es abordar la investigación con la perspectiva de género. Y una de las cuestiones y debo señalarlo, porque además lo hemos comentado con la magistrada Evelyn, que es la magistrada ponente, sin duda es la inquietud por el tiempo que ha pasado en este asunto para resolver. Pero creo que nos llevará más tiempo si lo resolvemos de esta manera y lo dejamos de tal manera que pudiese nuevamente irse por ser impugnado y que el Tribunal de Alzada nos haga nuevamente observaciones al respecto. Sería en este momento mi intervención. Magistrado presidente, muchas gracias. Gracias, compañera magistrada. ¿Alguien en esta primera ronda? En el uso de la voz, lo tiene la compañera Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. Trataré de ser breve. El proyecto que esta tarde yo presento a este pleno. Quiero hacer del conocimiento, bueno, en primer término, que la perspectiva de género que nos ordenó, o que más bien contextualizando, este asunto fue devuelto por la Sala Regional Ciudad de México a efecto de que se recabaran las pruebas que nosotros mismos ordenamos por acuerdo plenario a la coordinación de lo contencioso electoral. Prácticamente en la resolución de Sala Regional dieron lineamientos a seguir y las pruebas a recabar. Es por eso que en algún momento nosotros ordenamos que se recabaran esas pruebas. Una vez que se tienen todas las pruebas y los elementos ofrecidos por las partes y que admitió la coordinación de lo contencioso en el momento procesal oportuno, nos hace llegar al tribunal el expediente con los informes que solicitamos, así como la prueba pericial que fue ofertada por la y que en su momento no fue combatida, que en el momento procesal no fue impugnado por la parte denunciada. Quiero comentar que el proyecto que hoy se propone tiene los elementos que en su momento Sala Regional nos ordenó. Por cuanto a la que existen o que todavía están pendientes por resolverse asuntos que derivan de este procedimiento especial sancionador, referiré y haré de su conocimiento que el juicio electoral ciudadano que refiere la magistrada Alma no es para conocimiento de este tribunal, es para conocimiento de la Sala Regional. Es un recurso, un juicio electoral que hacen valer en contra de un acuerdo dictado justamente dentro de este procedimiento, pero no lo vamos a desahogar nosotros. Ahora, por cuanto a los vicios de las preguntas que refiere también, quiero hacer también énfasis en ello, no nos compete a nosotros como Tribunal Electoral el calificar los vicios o no de las preguntas que formulan las partes. Nosotros somos una autoridad resolutora, no instructora. Y en ese sentido, quiero comentar que el Tribunal Electoral hizo el requerimiento a las partes, a la coordinación de lo y ellos solicitaron que las partes exhibieran sus cuestionamientos para que la persona o el perito que desahogaría esta diligencia tuviera los elementos necesarios para poder hacer el estudio científico. También quiero decir que en suplencia de nuestra ley electoral es de aplicación supletoria, válgase la expresión, el Código Civil, y el Código Civil marca como desahogo de pruebas en el procedimiento y como prueba reina de todas las ofertadas por las partes la pericial, sobre todo cuando se trata en materia de psicología.
Es por eso que el proyecto de resolución se apoya justamente, como hace referencia la magistrada Alma, en ese dictamen de psicología que tiene por acreditados los hechos que se pretende o que la actora pretende acreditar. Hasta ahí dejo mi intervención y agradezco su atención. Gracias, compañera magistrada. No sé si hay alguna otra intervención en esta primera ronda. Por lo tanto, pregunto si no hay más comentarios al respecto en relación a este tema. En el uso de la voz y abriendo una segunda ronda de participaciones, tiene el uso de la voz la compañera magistrada Eugenio Alcaraz. Adelante, señora magistrada. Sí, solamente para hacer unas precisiones, si me le permiten. Sí, los juicios ciudadanos sí son conocimiento de este tribunal, es lo correspondiente a las pruebas supervenientes que no se aceptaron para una de las partes, y el otro juicio electoral ciudadano es el del cobro de precisamente de esa prueba pericial a una de las partes. Y la otra precisión también es, efectivamente, es a la autoridad instructora la que le corresponde en este caso, realizar las diligencias y, por supuesto, haber hecho el desahogo de la prueba pericial en los términos. Pero a este tribunal nos corresponde establecerla dentro de la valoración de las pruebas, si efectivamente esta prueba se desahogó conforme a derecho. Es cuanto, presidente. Muy amable, gracias. Gracias, compañera magistrada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta segunda ronda? Tiene el uso de la voz el compañero magistrado Ramos Piedra. Adelante, señor magistrado. Solamente para adelantar que el sentido de mi voto será para acompañar el proyecto. Y quiero quizá modular y matizar que en esta ocasión me decanto por apoyar al proyecto por una cuestión muy simple. Es una ponderación de principios. Primero está, si hay, desde mi punto de vista, el proyecto llena quizás los requisitos desde el punto desde el mismo silogismo, desde la estructura, en cómo se da que hubo una violencia. Violencia de género, de alguna manera hay que determinarla a partir de que ya hay que determinarla que se deriva porque hubo un menoscabo al ejercicio normal de un cargo público. De eso sí tenemos nosotros competencia para sancionarlo a través incluso de un juicio electoral ciudadano. Sin embargo, llega a nosotros por un procedimiento especial sancionador que también compete estudiarlo bajo ese principio, pero esta naturaleza del procedimiento especial, la naturaleza especial del procedimiento especial sancionador radica en que es precisamente un acto sumarísimo. De tal manera que todos los medios que le recaigan, digamos, los incidentes que tengan que ver con el procedimiento, deberían no ser competencia de este tribunal, o simplemente debería ser la resolución la que gane a resolver antes de que se resuelvan los juicios que tienen que ver, incidentales, que tienen que ver con el procedimiento mismo. ¿Por qué? Porque el menoscabo de la acción de la justicia, la tardanza de la acción de la justicia, ya ha sido suficiente y es necesario que se resuelva. Por ello, en esta ocasión me decanto por resolver cuanto antes esta cuestión que tiene que ver con una violencia que, bueno, todavía las partes tendrán que recurrirla para determinar si se configura o no. Desde mi punto de vista la acompaño porque siento que si se configura, me convence que el proyecto en cuanto a ese sentido, y me pondero primero por el principio de la justicia pronta y expedita cuando existe un menoscabo evidente a un derecho vulnerado. De tal manera que opto precisamente por votar esta resolución, y con ello se queda sin efectos los proyectos, se quedarían sin materia
los incidentes que quedan sobre la marcha desde mi punto de vista, y creo que no solamente sin materia, sino deben de ser desechados porque ni siquiera debería de ser competencia de este tribunal, toda vez de que la materia misma de la que se están quejando ya ha sido subsanada a través de un procedimiento que pone fin a un litigio. Es cuanto, presidente, y por tanto voy a acompañar el proyecto con estas reflexiones y con estas precisiones. Gracias, compañero magistrado Ramos Piedra. En esta segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Si no hay comentarios más al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Bajo la perspectiva de que debe fortalecerse la investigación, mi voto es en contra y anuncio un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. En contra y presento voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto presentado y discutido. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con los votos particulares que presentan las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito y Almadelio Eugenio Alcaraz. Gracias, secretario general. De acuerdo, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. De igual manera, se le instruye a que los votos particulares emitidos por las señoras magistradas formen parte de esta sentencia. El último asunto a analizar y resolver en esta sesión corresponde al expediente TEE-LCT-006-2021, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz, en el cual el suscrito no puede participar por tratarse de la aprobación de un convenio de terminación de la relación laboral, donde este tribunal es parte, por lo cual será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 27 TEE-PLE-08-10/2020. Por tanto, solicito amablemente a la señora magistrada Rodríguez Chinol conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a ausentarme de la misma con su anuencia. Gracias, presidente. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos de su apoyo para dar la cuenta y puntos de acuerdo en relación al proyecto del laudo convenio tribunal relativo al expediente TEE-LCT-006-2021, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con su autorización, señoras y señores magistrados, procedo a dar cuenta del expediente con clave alfanumérica TE-LCT-6-2021, promovido por el representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y el ciudadano José Margarito Barrio Salgado, en su calidad de trabajador con categoría de secretario auxiliar adscrito al órgano de control interno, al tenor de lo siguiente. El 15 de junio del 2021, las partes del presente juicio suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a este Tribunal Electoral se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada ponente con fecha 21 de junio del año 2021. Hecho lo anterior, de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 79, fracción tercera, de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, por lo que se propone la aprobación del convenio en materia de estudio y se eleva a la categoría de laudo ejecuturiado.
Es la cuenta, magistrada presidente, magistradas, magistrado. Magistrado o magistradas, está a nuestra consideración del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Armadillo Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de laudo convenio tribunal fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase de sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 19:22, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes.